Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 2 de noviembre del 2021 estamos una vez más compartiendo y transmitiendo a través de la Open Radio Quilmes un nuevo programa, El Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos como cada martes haciéndole compañía en esta hora de transmisión para poder compartir juntos un tiempo de palabra, un tiempo con la presencia del Señor, ¿sí? Así que le animo en este día nublado, un poco fresco, lloviendo intermitentemente a veces, pero aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, que es predicar el Evangelio, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, ¿sí? Para que toda persona pueda recibir en este tiempo toda la palabra de Dios a su vida y que el reino de Dios venga a su vida. Entonces tenemos aquí en este tiempo, en este espacio radial, en esta plataforma que nos permite poder compartir cada martes con usted este tiempo de gracia de parte del Señor, este tiempo de oportunidad, este tiempo de acercarnos al Señor para poder abrazarnos en la fe y poder estar compartiendo juntos este tiempo de presencia del Señor, ¿sí? Así que le animo a que pueda estar allí atento a su dial, a su aplicación, a su teléfono, a la radio, a todo lo que usted tenga alcance en esta hora para escuchar este programa. También estamos saliendo en las redes sociales de Facebook, ¿sí? Así estamos saliendo en vivo por medio de la radio y por medio quien les habla, José Luis Vidal. Estamos saliendo en vivo en esta hora para que usted pueda estar comunicándose también con nosotros, ¿sí? Lo puede hacer al WhatsApp de la radio al 11 31 49 99 35, ¿sí? 11 31 49 99 35 es el WhatsApp de la radio. Usted puede estar enviando allí su mensaje, su petición, su pedido de oración, lo que quiera compartir en esta hora con nosotros, ¿sí? También en la misma red social usted puede allí en los comentarios poder allí compartir lo que necesita en esta hora de oración o compartir palabra, lo que usted quiera hacer, ¿sí? Así que está abierto esta hora para que usted pueda estar allí conectado con nosotros, ¿sí? Así que vamos a poder compartir juntos este espacio, este tiempo de oportunidad aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, en el barrio La Paz, en el cual están los estudios de la radio, en el cual estamos trabajando aquí ya hace varios tiempos, ¿sí? Tanto aquí como en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, para poder llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Cario, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Casa Apostólica Emmanuel de Ciudad, ¿sí? Así que estamos trabajando aquí, estableciendo el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, aquí en esta ciudad y en todo Buenos Aires, y hasta donde Dios nos quiera expandir y extender. Así que estamos trabajando, ¿sí? Para el Señor, compartiendo la palabra, compartiendo un tiempo de presencia, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que si usted no está congregando en una iglesia, en una casa, si está ahí apartado del Señor y no sabe a dónde ir, bueno, comuníquese con nosotros, ¿sí? Nosotros estamos para bendecirlo, para orientarle conforme a la palabra de Dios, por supuesto, para orar por su necesidad, para presentar al Señor, a su vida, a su familia, para que toda la casa, ¿sí? Porque toda la casa, dice el Señor, si aquel que le entrega su vida a Él, toda su casa también va a ser salva, ¿sí? Hay una promesa de parte del Señor para todo aquel que se acerca a Él, para todo aquel que confía en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y lo acepta como Salvador y Señor en su vida, ¿sí? También está garantizado que su casa se salve, ¿sí? O sea, hay una promesa conforme a la Escritura de que si creemos en Él, toda nuestra casa también, ¿sí? Sería salva. Entonces comienza con
con una decisión de parte nuestra. ¿Sí? Tal vez usted en este tiempo tiene su familia, por así decirle, mal, ¿no? Que no hay comunión, los hijos están yéndose para cualquier rumbo, el matrimonio no está muy bien, que digamos. Bueno, esta es la hora, ¿sí? Esta es la hora para buscar a Dios, esta es la hora para buscar su vida, su presencia, esta es la hora para acercarse al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar la gracia por el oportuno socorro en este tiempo difícil el cual estamos transcurriendo a nivel mundial, a nivel social, a nivel personal también, ¿sí? Porque todo lo que estamos viendo y experimentando a lo largo de todo este tiempo, ya desde el año pasado, como mucha gente en este tiempo y a lo largo de estos 2 años, ¿sí? Ha venido en degradé su vida, han venido perdón la expresión, o ha llegado a un extremo totalmente donde no se puede salir, como que mucha gente está empantanada, ¿no? En un lugar y no puede salir. Bueno, el Señor viene en esta hora a socorrerte, en esta hora viene a extender su mano para sacarte de ese lodo, de ese pozo cenagoso que tal vez estés metido o estés metido con tu familia en ese pozo y no puedes salir. Bueno, la solución es Jesucristo. La solución para poder salir de cualquier situación en tu vida se llama el Señor Jesucristo. Por eso, en esta mañana, ¿sí? Quiero animarte a que puedas confiar, a que pueda confiar en Él, a que pueda abrir su corazón, a que no sea recio, no sea reacio a Él, que lo pueda recibir la palabra, que pueda recibir el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Como cada vez que comienzo, quiero compartirles una porción de la Escritura, ¿sí? Que está en los Evangelios de San Mateo, capítulo 6, del verso 31 al 34, ¿sí? El propio Señor Jesucristo está reunido allí con sus discípulos, con aquellos que estaban con Él, ¿sí? Y en un momento dado ellos estaban preocupados, ¿sí? Preocupados por su propia vida, preocupados por lo que iban a acontecer en su vida al seguirlo a Él, ¿no? Que muchos dejaron su trabajo, muchos dejaron un montón de cosas por seguirlo el Señor, ¿no? Y seguramente que ellos han estado, ¿no? Apesadumbrados, han estado, como dice acá la Escritura que vamos a leer, afanados, ¿no? Afanados por la preocupación de que tal vez que iba a acontecer con ellos. Por eso le dice el Señor, ¿no? Y nos dice a nosotros en este tiempo, a la iglesia también principalmente, ¿no? Que no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Acá claramente nos está mostrando el Señor, ¿no? Un paralelismo, ¿no? Que ocurre muchas veces. Acá está hablando, ¿no? a los israelitas, al pueblo que Él había juntado, ¿no? Con Él. La mayoría eran todos judíos allí. Y ellos estaban preocupados como también lo estaba preocupado la gente que no era judía, ¿no? Por eso el Señor le dice acá que los gentiles, ¿sí? Los gentiles son la gente que no son judíos, sino que son de otras naciones, ¿no? Otros pueblos. Y ellos estaban preocupados por la misma situación que ellos. Entonces, claro, le dice el Señor, ustedes no tienen que preocuparse por esas cosas, porque mi Padre sabe que tiene necesidad de aquello, ¿sí? De qué van a comer, qué van a beber, qué se van a vestir, ¿sí? Muchos de ustedes me han seguido y están con esa intriga, ¿no? Y están afanados, están atribulados, están puestos su mirada no en mí, sino en las cosas que puedan acontecer o que pueda venir a su vida. Pero acá el Señor nos dice, más busquen,
¿no? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, que la añadidura, ¿no? O todas las cosas que nosotros podamos querer, ¿no? O tener, o querer tener, tiene que partir con un principio. Y ese principio tiene que ver con tenerlo al Señor Jesucristo en primer lugar. Porque yo estamos hablando en todos estos programas sobre el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios es Jesucristo. Y que Él se ha acercado para que ellos mismos, ¿sí? Para que los mismos judíos podían salir, ¿no? de la opresión en cual estaban, religiosa, en cual estaban en un sistema como el de hoy, ¿no? Absorbente, y lo único que hacían era pagar impuestos, que lo único que hacían era trabajar para pagar impuestos, ¿no? Parece los días de hoy que la mayoría de nosotros trabajamos para sostener a toda la nación, ¿no? Por así decirlo, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, es una radiografía de lo que estamos viviendo con lo que pasaba en aquel entonces. O sea, amados, lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? No es nada nuevo, no es nada nuevo bajo el sol, no es nada nuevo lo que estamos viendo, aunque la corrupción se ha acrecentado, aunque la maldad, como dice el propio Señor Jesucristo, ¿sí? Fue creciendo día tras día, ¿no? Cada día su propio mal, dice el Señor. O sea que el mundo va a una total pérdida, ¿no? A una total finalización como tal, porque tanto el hombre ha dañado a este planeta, a este mundo, a través del pecado, a través de dejar lugar a que las tinieblas, ¿sí? Tomaran el control de este mundo, ¿no? Y destruyó, ¿no? Destruyó lo que el Señor había planificado. Por eso envió a Jesucristo a restaurar y a sanar lo que se había perdido. Por eso, cuando usted tiene el reino de Dios en su vida, cuando usted tiene a Cristo en su vida y actúa en justicia, que es hacer la voluntad de Él, todas las demás cosas el Señor las va a añadir. El Señor va a sostener, va a darle de comer, va a darle que beber, va a vestirlo, ¿no? Aquí hay figuras que podemos sacar de lo que está diciendo el Señor, pero quiero dejarle lo más sencillo en su corazón, que es primeramente tenerlo a Cristo. Si lo tenemos a Él como primicia, como principio, ¿sí? Como lo primordial en nuestra vida, a quien busquemos, y no busquemos las demás cosas primero, sino que lo busquemos a Él. Que podamos tener un corazón humilde, reconocer que necesitamos de Él, reconocer que si estamos con vida, si usted lee todo el pasaje, todo el capítulo, va a decir que el Señor decía, ¿no? Que es más importante su vida, ¿no? Que es más importante su vida que lo que van a comer, que lo que van a vestir, que lo que van a beber, ¿no? Entonces es importante su vida para el Señor. Es tan importante su vida para el Señor que el Señor, Dios, el Padre, envió lo que mejor tenía, a su Hijo unigénito, ¿sí? A morir en la cruz por nuestros pecados, para que todos podamos creer en Él y tener vida eterna. Entonces, por eso, en este tiempo, en esta hora, yo le animo a que usted le busque al Señor, que usted pueda tener un corazón receptivo, que lo pueda recibir, que pueda hacer lugar en su vida al Señor Jesucristo, y yo le aseguro que su vida, ¿sí? Va a cambiar y va a tomar el rumbo para el cual Dios había planificado en eternidad para su vida. Entonces lo primero que tiene que hacer es buscar al Señor, ¿sí? Y después hacer lo que Él le manda hacer, ¿sí? Su justicia en el marco escritural es hacer lo que el Señor nos manda hacer. Pero si no lo tenemos a Él en primer lugar, es imposible hacer la voluntad de Dios. Si no lo tenemos a Él en primer lugar, es imposible que podamos hacer algo conforme a la voluntad de Dios, porque hacemos lo que a nosotros nos viene en gana, ¿no? Si no lo tenemos a Él en primer lugar. Entonces, cuando el Señor vea que usted lo pone a Jesucristo en primer lugar, Él le va a añadir, ¿sí? Todas las demás cosas. Así que no se afane por el día de mañana, preocúpese por ahora, por lo que está ocurriendo en su vida hoy, porque el día de mañana traerá su propio afán, ¿sí? Porque cada día basta su propio mal. Entonces, busque al Señor en esta mañana y que pueda recibir
todo el consejo de la palabra de Dios y vamos a alabarle y a bendecir el nombre del Señor con esta alabanza que también recita estos versículos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no tenemos que afanarnos por nada, ni por vestido ni por comida. Hoy vamos a cantar eso. Así que la próxima vez estemos en alguna situación difícil, alguna situación que no entendamos, la palabra nos dice, no te afanes. Cuando tengas que pagar su propia renta, cuando tengas un examen en el colegio, o cuando esté atrapado en un congestionamiento, la Biblia te dice, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. No te afanes, no te afanes por la vida, no te afanes, no te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Aleluya, no se afane, sí, por nada. Busque el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Aleluya, sí. Que podamos en esta mañana tener un corazón, como les decía recién, receptivo a la palabra de Dios, receptivo al reino de Dios, a su vida, ¿sí? Estamos hablando ya hace varios programas con referente al reino de Dios, ¿sí? Con referente a qué es reino de Dios, que es ver, entrar y heredar el reino, ¿sí? Hoy le puse de título a esta palabra, el reino de Dios, la fe y el orden, ¿sí? Parece un título de una serie, ¿no? Pero tiene que ver con entender, ¿sí? Que el Señor a través del reino, hay un diseño que a través del reino hay establecido principios en el cual rigen el reino y el cual es de beneficio para todo aquel que entra al reino, ¿sí? Entonces tenemos que entender en este tiempo, ¿sí? Que el reino de los cielos, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? pueda venir a su vida y lo pueda recibir. Y vamos a leer como introducción, ¿sí? Como plataforma de esta mañana, ¿sí? O de este día, el Evangelio de San Lucas capítulo 18, verso 17, ¿sí? Que el propio Señor dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, ¿sí?
O sea, de cierto os digo, o sea, verdad les digo, ¿no? Por así decirle, de verdad les digo, que el que no recibe en su vida, ¿no? El reino de Dios, que es mí, que soy yo, como un niño, como un recién nacido, no va a poder entrar en él. Es decir, lo estoy parafraseando, se lo estoy haciendo más sencillo de que lo pueda entender, sino lo que estaba diciendo el Señor aquí en los evangelios a sus discípulos, a la gente que estaba escuchando el sermón, ¿sí? Que estaba escuchando esta palabra. Entonces estamos hablando acerca del reino de Dios, ¿sí? Y decía, para que usted tenga un resumen de lo que estábamos hablando, ¿sí? Decía que el reino de Dios no es algo o un lugar determinado, no es una doctrina, sino que es una persona, y ella es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual el reino de los cielos se encarnó en un hombre, ¿sí? Hasta ese momento, ¿no? Hasta que el Señor apareció, todos los demás que antes de que Cristo estuviera, ¿sí? En carne, ¿no? En la tierra, todos habían hablado de este reino. Si bien muchos, por ejemplo, Isaías hablaba del que iba a venir, Emmanuel, se iba a llamar príncipe de paz, ¿no? Se iba a llamar Padre eterno, todo ahí unas cualidades que iba a tener el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a nacer, ¿no? Y si usted presta atención, tanto los profetas, tanto los patriarcas, el propio David, ¿no? Hablaba de este reino. Hablaba de este reino, y que este reino era el Señor Jesucristo. O sea, todos los que vinieron hasta Juan, ¿no? Por así decirle, hasta Juan el Bautista, ¿sí? Todos hablaron del reino. Pero todos hablaron del reino que iba a venir, ¿no? De que está viniendo, de que está por aparecer. O sea, y la palabra se cumplió cuando el Señor Jesucristo se encarnó, ¿no? Se hizo carne, la palabra, el verbo se hizo carne, ¿no? En María, allí comenzó el proceso del reino en el vientre de María, ¿no? Por así decirle, y nació ese hombre, ese niño, perdón, y creció, se desarrolló como usted y como yo, ¿no? Pero el principado en sus lomos, decía el profeta Isaías, ¿no? Entonces él mismo, antes de comenzar a predicar, o antes de hacer nada, ¿sí? Él mismo dijo, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Todo lo que habían dicho los profetas y los patriarcas está cumplido. Aquí estoy, ¿no? Por así decirle, por así más sencillo de explicarle. El reino de los cielos se ha acercado, por lo cual arrepiéntanse, ¿no? Cambie su manera de pensar. Ya no estén pensando de que el reino va a venir, sino empiezan a pensar que el reino ya vino, que el reino está ante ustedes. Entonces crean, ¿no? Crean en mis palabras, crean en el Evangelio, ¿no? En las buenas nuevas noticias que traigo del reino de mi Padre, que traigo de los cielos, que traigo para su vida. Entonces arrepiéntase, ¿no? Cambie su manera de pensar, ¿no? Cambie su conducta, su manera de pensar, para que puedan entender que el reino de los cielos se ha acercado. Ya no estén pensando de que va a venir. Porque muchos, aquellos, ¿no? De aquel entonces y hasta el día de hoy, hay israelitas, ¿sí? que no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque te están esperando a ese reino. Porque, como dice Juan, ¿no? A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, por lo cual hay toda una enseñanza ahí, ¿no? Pero a todos los que lo recibieron, vamos a leerlo enseguida, ¿no? Fueron hechos hijos de Dios. O sea, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, ¿no? Y hasta el día de hoy no lo tienen a Jesús como ese reino que vino a la tierra, ¿no? Que vino encarnado a la tierra. Por eso en este tiempo tenemos que entender, por eso en Marcos 1:15, ¿no? Ahí dice esta palabra, él dijo que el tiempo está cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por lo cual arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El del reino, ¿sí? El cual es la buena noticia al mundo de que el reino de los cielos se ha acercado, porque fue tal amor del Padre que lo envió.
y todo aquel que crea en Él no será jamás avergonzado, sino que tendrá también la vida eterna. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Cuando podemos entender que la buena noticia del reino, del Evangelio, es que el reino se ha acercado, porque fue tal el amor del Padre, ¿sí?, que lo envió para que muera por todos nuestros pecados, para que tengamos vida eterna, para todo aquel que en Él crea, ¿sí? Entonces decía que para ver el reino solo basta con creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y creer en el Señor Jesucristo es cambiar, ¿sí?, nuestra conducta, o cambiar nuestra manera de pensar, cambiar lo que hasta aquí hemos por ahí abrazado como religión, porque Jesucristo no es religión. La religión no procede del reino de Dios. Yo esto lo decía en varias transmisiones. La religión procede del propio sistema de las tinieblas, ¿sí? Las tinieblas, que es gobernada por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Una de las patas que rige la humanidad o el mundo es la religión. Y la religión no tiene nada que ver con Dios ni con el reino de Dios, ¿sí? Por eso en aquel entonces lo rechazaban al Señor como una persona que nació en un pesebre, viene a hacerse Dios o viene a hacerse rey. No lo podían entender. Ellos esperaban un rey con una espada que venga a liquidar a todos los romanos y a sentarse a reinar allí, ¿no? Y todo eso, amado. Entonces, la vida religiosa lo que hace es más tiniebla a las tinieblas. Es lo que le pasó a ellos, es lo que le está pasando hoy al pueblo judío que no quiere creer en el Mesías, el cual van a ser engañados por el anticristo cuando aparezca, ¿no? Pero entonces, por eso dice Romanos 10:11 el apóstol Pablo: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces decía que el mismo Señor dijo que para ver este reino, o sea, verlo a Él como tal, había que nacer de nuevo. Un cambio de mentalidad, una metanoia, una metamorfosis en nuestra manera de pensar. Salir de la incredulidad y del sistema religioso, porque el reino de Dios no es religión, sino que es una persona, y ese es el Señor Jesucristo, que para poder ser trasladado, ¿sí?, porque eso es lo que ocurrió cuando creímos o cuando creemos en Él, somos trasladados de la potestad de las tinieblas que hasta ahí nos tenía tomado, hasta que hemos aceptado a Cristo, ¿sí?, y hemos sido trasladados al reino de la luz, que es Cristo, es creer en la obra redentora del Hijo de Dios. ¿Dónde dice esto? Colosenses, el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Y de allí: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando creemos en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, somos trasladados, ¿no? Somos trasladados de la potestad de las tinieblas, es lo que nos tenía dominado hasta ahí, lo que nos tenía esclavizado, ¿no? Somos trasladados de esa potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo, ¿sí? Con tan solo creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Esto decía el programa anterior, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, al hombre que se alejó de Dios, y a que recupere lo que el diablo le hurtó en el huerto por medio del engaño y la mentira, ¿sí? Esto ya lo hablé el martes anterior. Entonces, por eso el Señor recalca, ¿no?, que para poder ver y entrar al reino hay que nacer de nuevo. Es un reinicio, es un comenzar de nuevo, de cero, ¿sí? Entonces comienza cuando creo en Él, y esto me habilita a que el Padre me adopte como hijo, ¿sí? Cuando yo creo en el Señor Jesucristo como el enviado unigénito del Padre, que vino a morir por mis pecados y me reconcilió con el Padre,
y que también me devuelve lo que se perdió, ¿no? Que es la bendición o la habilitación para que pueda en el reino o en Cristo recuperar lo que había perdido. Evangelio de San Juan, capítulo 1, 11 al 13. Dice: a los suyos vino, como le dije anterior, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, escuche esto, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? O sea, cuando usted cree, ¿sí?, en el Señor Jesucristo como el unigénito del Padre, que dio su vida en la cruz por sus pecados, ¿sí?, el Padre, a usted creer en el reino que se ha acercado, a usted creer en Jesucristo como ese reino en su vida, ¿sí?, le da la potestad o la autoridad o el poder de ser un hijo de Dios. Y no son engendrados ni de voluntad de hombre, ¿no?, ni de sangre, ni de varón, ¿sí?, ni de una por así decirlo, ¿no?, de una circunstancia, sino de Dios. ¿Sí? Dios mismo planificó y planifica que usted pueda ver, entrar y heredar el reino. Ahora, lo que no puede hacer el Señor, así todo con todo su poder y con toda su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, no puede tomar la decisión por usted ni por mí, ¿no? Y eso Dios no lo puede invadir. Él dice, ¿no?, bueno, yo les doy el reino para que lo vean, para que entren, para que hereden, pero son ustedes, amados, son ustedes los que toman la decisión de ver, de entrar y de poseer lo que ya yo les entregué, ya ahí tras la caída del hombre, ¿sí?, hay una promesa. Si usted lee Génesis capítulo 3, ¿no?, que ya allí el Señor le promete al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual iba a restituir todas las cosas, ¿no? Entonces, amado, la decisión la tenemos nosotros, pero para poder ver tenemos que empezar a vivir de nuevo, ahora con una mente nueva, sabiendo que fui perdonado. Escuche esto, que fui perdonado con tan solo creer, y que tengo herencia. Porque cuando dice que somos hijos de Dios, quiere decir que Dios es el Padre, ¿sí? Y por tal del Padre tiene una herencia que repartir a sus hijos. Y que además la vida eterna, ¿no? Entonces tenemos que entender que el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí?, no es comida ni bebida, no es lo que vamos a vestir, sino que es justicia de Dios, ¿no? Es justicia de Dios, y que se activa por medio de la fe. Se activa por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Perdón, fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es ver el reino invisible, se hace visible al creerlo en mi vida, ¿sí? Y comienza a funcionar a mi favor todo lo de Dios en mi vida cuando acepto a Cristo en mi corazón, cuando acepto a Él como Señor y Salvador, ¿sí? Por eso, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora bien, todo esto por tan solo creer. Ahora hay que entrar al reino para luego heredar, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Para que seamos glorificados. O sea que para poder entrar, ¿sí?, para poder entrar al reino de Dios, entrar a lo que me habilita a cumplir el propósito de Dios en mi vida, lo que me habilita a hacer la voluntad de Dios en mi vida, para poder recibir la herencia, ¿sí? Para poder recibir la herencia de Dios,
y para ser coherederos juntamente con Cristo. Pero escuche esto, si es que padecemos juntamente con Él, ¿no? Y yo decía que para poder entrar al reino de Dios o al reino de los cielos hay que entrar por la puerta, ¿sí? Eso decía también el anterior programa, y entrar por la puerta angosta, ¿sí? Y para entrar por la puerta angosta, ¿sí? Ahí tengo que ser ejecutado, discúlpeme la expresión, ¿sí? Por la espada, por la palabra, ¿sí? Para que se muera totalmente ese viejo hombre y nazca la nueva criatura, ¿sí? Y nazca la nueva persona. Entonces a partir de ahí comienzo, ¿sí? A transitar en el reino de Dios. Y eso me habilita al entrar, ¿sí? Y al nacer de nuevo, que estoy caminando hacia la herencia, hasta a que pueda heredar ese reino. A ver, o sea que para poder heredar el reino, tengo que padecer juntamente con Cristo, ¿no? Claro, yo decía, ¿no? Que el camino o sea, la puerta angosta y el camino angosto tienen que ver con esto. Y por eso muchos no quieren entrar al reino. Por eso muchos están afuera. O sea, creen nomás en el Señor Jesucristo, decía también. No pierden la salvación, pero no entran y no van a poder heredar. ¿Sí? No van a poder heredar. Por eso la salvación es por fe en la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero para poder heredar, tengo que entrar primero. Y para poder entrar, tengo que morir a mi yo, decía yo, al orgullo, morir al pecado, morir al mundo, ¿sí? Y nacer para Cristo, vivir para Cristo, padecer juntamente con Él. Amén, padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados cuando Él aparezca a buscarnos. Amén. Entonces también dice Efesios capítulo 3, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. ¿Sí? O sea que ya para Dios no hay judío ni gentil, sino todo el que cree en el Señor Jesucristo tienen parte de esa herencia, ¿sí? De poder recibir la herencia, ¿amén? De poder entrar al reino para heredar la herencia, ¿amén? Todos los que han creído en el unigénito Hijo de Dios y los que han aceptado como Salvador y Señor son salvos por gracia del Padre. Entrar al reino y luego heredar es para todos aquellos que se atrevieron a entrar al reino y ser parte de ello. Y decía que para entrar al reino se hace por la puerta, que es el mismo Señor Jesucristo. Y esta puerta es angosta, ¿sí? Y que traspasarla había que morir y volver a nacer. Amén. Por eso cuando pasamos por el bautismo en las aguas, ¿sí? Confesamos con nuestra boca que hemos muerto para el mundo, pero vivos para Dios y serle fiel a Él. A Jesucristo, por supuesto. Y que a partir de allí nos transformamos en personas activas en el reino. Porque nos ponemos bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Esto es entrar al reino, amado. Es entender que entrar al reino tiene que ver con que el que manda en mi vida es el Señor Jesucristo y no yo mismo, ¿no? Por eso muchos no se atreven a cruzar la puerta, o muchos no se atreven a transitar el camino angosto, porque hay que someterse a un señorío, ¿sí? Hay que someterse al señorío de Cristo. Antes nos regía el pecado, nos regía Satanás o las tinieblas, ¿sí? Y nos llevaba a muerte, nos llevaba al infierno. Pero cuando creímos en el Salvador, nos trasladó de la potestad de las tinieblas a su amado reino, ¿no? El amado Hijo, ¿no? Dice la Escritura, para que ya no estemos más en tinieblas, sino que podamos entrar al reino para heredarlo. Pero para poder entrar y heredar hay que estar bajo un señorío de Cristo, amado. Entonces entrar al reino hay que también volver a empezar. Ahora cambiar mi naturaleza, el cual hacer que mi forma de vivir cambie, ¿sí? Antes cambié mi mentalidad, ahora creo, salgo de la religiosidad, pero ahora tengo que cambiar mi conducta. ¿Y cómo cambio mi conducta? Cuando empiezo a ser transformado, ¿sí? Cuando empiezo a ser transformado por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que va a trabajar en mi vida,
para hacerme ese hombre nuevo, según Cristo, y no el viejo hombre que está viciado con las costumbres de este mundo. Por eso a lo viejo Dios no le agrada. Dios no agrada que usted entre al reino con el viejo hombre, sino que lo tenga que matar antes de entrar y seguirnos estando allí, ¿no? Crucificado juntamente con Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice eso. Juntamente con Cristo estoy crucificado, estoy padeciendo juntamente con Cristo, para que no viva ese viejo hombre, sino que viva el nuevo hombre, vestido según Cristo, ¿no? Vestido de Cristo, vestido del Señor, vestido del reino en mi vida. Amén. Entonces, entrar al reino, aquí también volver a empezar. Ahora cambiar mi naturaleza, ¿sí? El cual va a hacer que mi forma de vivir cambie. Ahora no mando yo, manda Cristo en mí. Porque decía también que el nuevo nacimiento verdadero, es vivir en lo que he creído con forma total. O sea que mi creencia se vea evidenciado con mi forma de vida, ¿sí? Viviendo una vida en la palabra, una vida en el Espíritu. Porque me bauticé en las aguas, pero también en el Espíritu. O sea que he muerto mi control para que tome el control en mi vida sea el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que tiene que tomar el control de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, de esa nueva criatura, ¿sí? Necesito que esa nueva criatura necesita ser enseñada en las Escrituras, creciendo en el reino, para que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Esa nueva criatura que entra al reino, después de pasar por la muerte, por el bautismo, ¿sí? Bautismo es sepultura, es figura de muerte y resurrección, ¿sí? Muerte al viejo hombre, nacimiento del nuevo hombre, ¿sí? Según Cristo, juntamente con Cristo, dice la Escritura, fuimos resucitados. Allí comienza el Señor a trabajar en nuestra vida. Por eso dice el propio Pablo, segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es entrar al reino y que el reino viva en uno. Y a partir de allí son todas las cosas nuevas. O sea que lo viejo queda obsoleto. O sea, todo lo que usted haya hecho hasta ese momento queda sepultado bajo las aguas. ¿Sí? Su pecado, su yo, su orgullo, todo lo que usted pensaba, todo lo que usted había sido enseñado hasta ese momento, todo lo que usted haya tenido en sus pensamientos, quedan sepultados. Por eso el nuevo hombre, o esa nueva criatura, ¿sí? Necesita de lo nuevo. Necesita de lo nuevo, ¿sí? Porque el Señor no le sirve el hombre viejo, sino la nueva criatura. Amén. A Dios o al Señor no le sirve el hombre viejo, sino la nueva criatura, el cual se deja moldear por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hemos sido enseñados muchas veces en el viejo hombre, ¿sí? Para vivir bajo nuestra propia voluntad, haciéndole caso a la carne, el cual estaba regida por el alma, estando nuestra mente corrompida con las cosas de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Por eso primero nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿sí? Para que allí comience a cambiar esta manera de pensar que estaba corrompida, ¿sí? El cual han hecho que cada persona, ¿sí? Al estar corrompida, un modelo de pecado, ¿sí? De despropósito para lo que fue creado. El hombre natural no tiene nada de Dios, se rige por lo que piensa, siente y eso es lo que decide. Y como no tiene en cuenta a Dios, porque su espíritu está apagado o muerto, hace todo lo contrario al diseño que Dios dice en su palabra. Pero una vez que creemos en el Señor Jesucristo y que entramos al reino, eso tiene que quedar obsoleto, tiene que quedar sepultado para que esa nueva criatura comience a recibir lo nuevo de Dios, ¿sí? Por eso Dios no puede hacer nada con aquel que todavía no muere a todo esto y nace de nuevo. Tiene que ocurrir un cambio de mentalidad, ya no pensar como antes, sino con la mente de Cristo, mente del reino, para que ocurran también cambios en su manera de actuar y de sentir.
Amén. Porque la nueva criatura tiene despertado el Espíritu. Entonces necesita que el Espíritu esté fusionado con el Espíritu Santo para que comience la transformación. Amén. Lo importante, ¿sí? Lo importante es que el Señor para esto instituyó a la iglesia y a través de ella formar la familia de la fe, en el cual allí el Señor nos deposita como un niño recién nacido, ¿sí? Por eso la iglesia, amado, es una casa. La iglesia es una casa donde hay padres, donde hay una familia de la común fe. Entonces esa nueva criatura es depositada, ¿sí? En una casa donde hay padres, donde hay hermanos, ¿sí? Y allí el Señor quiere que nosotros empecemos a crecer, a desarrollar, hasta alcanzar la madurez en el Señor, ¿sí? No se puede quedar toda la vida en estado de niñez, ¿sí? O sea, el estado de niñez es al principio, cuando entro. Entonces ahora comienza una transformación, empieza un crecimiento, un desarrollo, ahí en la casa, bajo una paternidad de fe, bajo los ministerios de la iglesia, ¿sí? Allí soy depositado por Dios mismo, ¿sí? Para que comience a funcionar en el reino, para que empiece a cumplir el propósito de Dios con mi vida, ¿sí? Para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, tengo que dejarme paternizar por esos padres de fe y ser hermanos con los otros que han creído como yo en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces hasta aquí usted tiene que entender que el Señor necesita de nuevas criaturas, de nuevas personas, que deje lo viejo y que abrace lo nuevo, ¿sí? Que deje lo que hasta ahora ha creído, tal vez en su religión, tal vez en alguien, sino que crea en el Señor Jesucristo como suficiente Salvador y Señor, pero además que ocurra en su vida una transformación total. Porque para cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios para su vida, usted tiene que estar en Cristo. Y estar en Cristo es entrar al reino. Estar en Cristo es permanecer en el reino. Estar en Cristo es crecer, desarrollarme en el reino, ¿sí? Esto lo vamos a seguir tratando en los próximos programas, ¿sí? Pero quiero que usted entienda de que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Por eso yo le puse a este título, el reino de Dios, la fe y el orden, ¿sí? Primero se cree y después comienza el ordenamiento, ¿sí? Primero se cree para poder entrar, se entra para empezar de nuevo, ¿sí? Para comenzar a tener ese orden establecido por Dios para mi vida, ¿sí? Ese orden que me lleva al propósito eterno del Padre, a cumplirlo en la tierra, ¿sí? Dentro de ese orden, el Señor tiene ese plan que diseñó en nuestro espíritu, ¿sí? Y es necesario que en la casa de esa iglesia donde hay padre de fe se despierte o recupere la memoria espiritual que tenía cuando estaba con Dios, ¿sí? El cual el Padre ya nos inyectó, ¿no?, en nuestro espíritu el propósito como un chip, ¿no? Tanto que está de moda hoy los chips, como un chip injertado en nuestro espíritu, para lo cual hemos venido a la tierra. Amén, hemos venido a la tierra. Por eso mucha gente, amado, vive en despropósito. Y mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí?, vive en un despropósito. ¿Por qué? Porque no se anima a cruzar por la puerta. No quiere morir, quiere seguir viviendo como antes en el reino. Y es imposible, amado. Por eso yo decía la otra vez, por el otro programa, que la palabra de la puerta ancha o del camino ancho, ¿sí?, no es tanto para la gente del mundo, sino para los propios que han creído en el Señor, ¿sí? Han creído en el Señor, han aceptado al Señor, pero han tomado la puerta angosta, porque no quieren morir, porque la puerta ancha,
la puerta ancha, el camino ancho, no necesita morir. Va a seguir cargando con el viejo hombre, ¿sí? Pero no va a entrar al reino, va a seguir estando en otra parte, pero no en el reino. Va a seguir viviendo en una religión, en su propia forma de pensar, en su orgullo, en su pecado, que tal vez no quiere dejar. Entonces no se trata, amado, el reino de Dios, si bien hay sanidad, hay libertad, hay liberación, ¿sí? Porque muchos quieren ser sanados, quieren ser libertados, ¿sí? Muchos quieren recibir las promesas de Dios, muchos quieren ser prosperados, pero a la hora de entrar al reino, a la hora de sacrificarse, ¿no? Por el propio Señor, si lo ha puesto en primer lugar, ya no es de mucho agrado, ¿sí? Porque, amado, el camino angosto, bien lo dice la palabra, es angosto. Y se pasa de a uno, se pasa de a uno, ¿sí? Y sí o sí, usted tiene que pasar por la espada. Y tiene que ser traspasado por la espada para poder ser transformado, amado. Si uno no puede tener una mente de reino y ni tampoco heredar ese reino, ¿sí? El Padre lo habilita todo, yo le decía recién, para que todos podamos creer, para que todos podamos entrar, para que todos podamos heredar. Pero la Escritura nos habla y el mismo Señor nos dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿no? Ojalá que en esta hora, en este tiempo, podamos recapacitar, ¿no? Si tal vez hasta aquí hemos estado mirando, ¿no? Solamente el reino, que podamos tomar la decisión de cruzar la puerta angosta, ¿no? Que podamos terminar de matar a ese viejo hombre que no le sirve a Dios y ni le sirve a usted tampoco, ni a mí tampoco, porque al fin y al cabo, ¿sí? Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza está corrompida. Amén. Estamos terminando ya esta hora de transmisión. Vamos a orar un minuto, ¿sí? Padre, gracias te doy por esta palabra, por este tiempo de impartición. Te pido, Señor, que todos los amados que están escuchando y viendo puedan entender lo que significa entrar al reino para luego heredar, que es morir y volver a nacer como esa nueva criatura, depositado en una casa donde hay padres y hermanos en la común fe. Y ahí comienzo a ordenarme a través de la fe en el Hijo de Dios, conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Te damos gracias en esta hora, en el bendito nombre de Jesús, te damos el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? Quiero animarle a que si usted no está congregando, como le dije antes, pueda comunicarse conmigo al 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30, ¿sí? Ahí puede estar comunicándose conmigo o por las redes sociales también del Facebook, ahí también estoy, ¿sí? Puede estar ahí escribiéndome y voy a estar respondiendo, ¿sí? En forma privada también, si usted lo desea, y también conectarlo al propósito de Dios para con su vida. Amén. Si usted es un hijo, una hija de Dios, no se queda fuera del reino, entra al reino, porque la herencia, amado, es para todos aquel que se atreve a entrar. Amén. Dios le bendiga, con la paz del Señor. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Estamos en la calle 891, 1325, aquí en el barrio La Paz. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.